Eso. Ah, ok, ya lo vi. Listo. Bien. Muy bien. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, nada más ponla en grande y ya estuvo. Correcto. Ahí Al vamos. pa- Exacto, exacto, ya está perfecto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, cuando quieran, Entonces, sí, pues vamos a iniciar. Buenas noches tengan todos, todas, todes. Vamos a iniciar el día de hoy el encuentro tanatológico correspondiente al 4 de febrero del 2026. El día de hoy, el doctor José Antonio Zabortiz nos va a hablar de un tema muy importante que como tanatólogos y como que personas en duelo tenemos la necesidad, que es la validación emocional. Entonces vamos a darle la palabra al doctor José Antonio Zap. Te agradezco mucho tu presencia, tu atención el día de hoy, querido doctor, y quedamos bajo tu tutela. Adelante. bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir este tema. Y bueno, pues lo elegí porque considero que es uno de los más importantes para nosotros como tanatólogos y sobre todo en nuestra labor de acompañamiento, pues es uno de los puntos clave para poder lograr un acompañamiento efectivo, ¿no? Poder lograr validar emocionalmente a aquella persona que está cursando con una pérdida significativa, ¿no? Como le puse aquí en la presentación, hay que acompañar sin dañar y escuchar sin corregir. En tanatología no intervenimos el dolor, intervenimos la soledad del dolor. ¿Cómo podemos interpretar esta frase? Pues no vamos a quitarle el dolor a aquella persona que tuvo esa pérdida, no es esa nuestra función principal, sino romper esa soledad que está presentando esa persona en ese momento. Vamos a empezar hablando acerca de qué es una emoción. Pues para poder hablar después de validación emocional, pues necesitamos saber primero que nada qué es una emoción, ¿no? Una emoción podemos definirla muy brevemente como un mensaje que cumple con un propósito. No es ni buena ni mala, simplemente nos está trayendo un mensaje importante en el momento que se nos presenta. ¿Cuáles son aquellas emociones principales que se pueden llegar a presentar en las personas que están cursando con un duelo? Pues como vemos en esta lista que les puse, pues aquella persona pues no deja de sentir amor, aunque haya fallecido su pareja, su familiar, su mascota, ¿no? Ese amor no se pierde, simplemente se transforma. ¿Qué dice por dentro? ¿Sigues conmigo aunque ya no te encuentres? ¿Y cómo podemos validarla? Pues ayudándole a honrar ese vínculo existente, ¿no? Otra emoción que puede llegar a presentarse en aquellas personas es la tristeza y pues se refleja como extrañar a aquella persona, aquella mascota. ¿Cómo podemos validar ese sentimiento? Pues sobre todo permitirle el llanto y pues es una de las más frecuentes y que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Otra emoción que puede llegar a presentarse es la rabia, ¿no? Porque tiene una sensación de que eso que ocurrió, pues fue injusto. ¿Cómo podemos ayudar esa emoción? Pues nombrarla sin juzgarla. Esa es clave, es una de las claves que tenemos que
tomar en cuenta en nuestra labor de acompañamiento. Otra clave, otra emoción que tenemos que estar muy pendientes y vigilando si se llega a presentar es la culpa. ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, en la sensación de que debí de haber hecho mucho más por aquella persona, por aquel familiar, debí de haber estado más pendiente de sus condiciones, de sus necesidades y de su situación, ¿no? ¿Cuál va a ser esa función de validarla? Separar la culpa real, ¿no? Y pues hacer ver a la persona de que no es correcto ese sentimiento que está, esa emoción, ese, esa culpa, ¿no? El miedo, esa es una de las más frecuentes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pues si el que falleció, pues era el proveedor de la familia, vamos a poner el ejemplo, ¿no? La esposa, pues puede pensar, pues que su mundo ha sido cambiado, ha sido transformado, que va a tener que asumir un rol diferente del que normalmente desempeñaba, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Pues darle presencia y pues tenemos que hacer verle la situación real por la que está pasando. Otra emoción que también puede llegar a presentarse es la ansiedad, que pues ya sabemos que pues es como un exceso de futuro, ¿no? La persona pues se pregunta, ¿y qué va a seguir después de que ha sucedido esta pérdida? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Pues que vaya visualizando la situación paso a paso, ¿no? No hay necesidad de pensar tan a largo plazo en esos momentos. Otra emoción que puede llegarse a presentar es la sensación de alivio, ¿no? ¿Qué dice la persona en esos momentos? Claro, depende de la situación y del contexto, ¿no? Que, por ejemplo, si se trataba de un paciente de condiciones crónicas y que aquella persona, el familiar, era el cuidador principal que asumía el rol, pues, eh, pues principal de cuidador en esos momentos, pues va a pensar que por fin terminó su dolor y hay que normalizar esas sensaciones porque también pueden llegar a desarrollar culpa. Añoranza, quisiera un momento más con aquella persona, ¿no? Es cómo se puede, pues, ayudar en esos instantes, pues, ritualizar aquellos recuerdos, ¿no? Esas son algunas de las emociones que se pueden llegar a presentar en las personas que están atravesando por un proceso de duelo. Y bueno, pues tenemos que saber que existen, las características de cada una y pues saber, cómo les estoy enlistando, pues que, como qué tipo de intervención validante se puede llegar a utilizar si es necesario. Aquí está. Validar emocionalmente, entonces, podemos definirlo como aquel arte de reconocer la emoción del otro con autenticidad y de manera comprensible, ofreciéndole presencia empática, sin juzgar y sin apresurar su cambio. Esta definición es sumamente importante que, pues que todos la tengamos muy clara, ¿no? Porque va a ser una de nuestras principales funciones como acompañantes tanatológicos, y no solo de nosotros a nivel de tanatología, ¿no? Sino que también es importante, pues, que nosotros psicoeduquemos a los familiares, y yo considero que incluso, pues, debería de ser a toda la población en general, que, pues, cada uno de nosotros aprendiera estos conceptos de qué es una emoción
y cómo se debe de validar emocionalmente a otra persona, ¿no? Porque en muchas ocasiones es muy frecuente que, pues intentando ayudar y con la mejor intención del mundo, pues las personas le dirigen mensajes, pues invalidantes a aquellas personas que han sufrido una pérdida, pues como no tienen el conocimiento de estos conceptos, pues es muy frecuente que le digan, pues no llores, tienes que ser fuerte, hazlo por tus hijos, hazlo por tal persona, el tiempo lo va a solucionar todo. Y ese tipo de frases, en lugar de que pues tengan un efecto positivo en la persona, pues al contrario, ¿no? Pueden generar sensación de malestar y pues generar emociones negativas como la culpa. Por eso es indispensable pues ir conociendo estos conceptos y manejarlos, no solo para nosotros, sino para que seamos capaces de darles la explicación a los familiares, a las amistades, cuando tengamos la oportunidad de hablar del tema, pues hacerlo con confianza, con el conocimiento de cómo manejar las situaciones, saber qué pasos tenemos que seguir para que logremos pues un resultado satisfactorio y un acompañamiento efectivo, ¿no? Entonces, en el acompañamiento del duelo existen unos pasos que pues se sugieren que sigamos y que los conozcamos. Y pues estos pasos son los siguientes. En primer lugar, escuchar sin corregir. Ahí les voy a hablar un poco más de qué se trata eso y cómo lo podemos interpretar y sobre todo cómo lo podemos aplicar en nuestra labor de acompañamiento. En segundo lugar, acoger sin explicar. También vamos a revisar de qué se trata. Nombrar sin juzgar. Pues esto ya le habíamos adelantado un poco, ¿no? Es importante pues darle el espacio a la persona sin que emitamos ningún tipo de juicio. Y finalmente, acompañar sin apresurar. Hay que recordar que cada duelo es diferente en cada persona y que pues va a llevar el tiempo que le tenga que llevar a la persona, ¿no? Nosotros, nuestra función no es acortar duelos, ni acelerarlos, ni mucho menos, ¿no? Tenemos que ser muy respetuosos del proceso y del tiempo que le va a llevar a esa persona, ¿no? Que va a ser muy diferente, pues en cada persona, incluso en familias, ¿no? Los integrantes de una familia, si se produce una pérdida significativa en aquella familia, pues cada uno de los integrantes va a tener una expresión de duelo diferente, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso. Ninguno de ellos, pues, va a estar en un error, ¿no? Lo que sí hay que estar muy pendientes, y eso también lo vamos a ver un poco más adelante, que pues vigilar en cada uno de esos duelos que no se presenten signos de alarma o de alerta de un duelo complicado, ¿no? Como pudieran ser pues que se empiecen a generar ideaciones de autolesiones o de ideas suicidas o pérdida del sentido de vida, ¿no? Si se llegan a presentar ese tipo de situaciones, pues hay que saber pues cómo se manejaría la situación en un momento dado, ¿no? Pero eso sería otro tema, ¿no? Entonces vamos a ir viendo los pasos que mencioné. El primer paso, como les decía, se trata de escuchar sin corregir. Esto significa abrirle un espacio donde el dolor pueda respirar y expresarse, permitir que aquellas palabras salgan, aunque sea rotas, con confusión, con repeticiones, sin apuros, sin ordenarlas, sin domesticarla. Aquel doliente no necesita un maestro en esos momentos, necesita un testigo, necesita un acompañante.
Hay que escucharlos sin corregirlos. Hay que decirles con nuestra mirada que tu historia cabe aquí tal como viene y tal como me la estás compartiendo. Nuestra labor no es explicar el duelo, simplemente lo hospedamos. O sea, ¿qué significa todo esto? Pues que nosotros tenemos que aprender a desarrollar la habilidad de escucha activa, que no es lo mismo que oír, es algo pues diferente, ¿no? Tenemos que darle la oportunidad de que exprese todo lo que considera necesario en esos momentos, sin caer en la tentación de hacer consejos, ni hacer correcciones, ni nada en lo absoluto. Simplemente nuestra labor va a ser recibir pues toda esa información que nos quiera compartir en esos momentos. Esa va a ser nuestra función primera. Le vamos a dar esa oportunidad de no interrumpirlo y de que nos exprese todo lo que quiera en ese primer paso. En un segundo paso, pues les decía, acoger sin explicar. ¿Qué significa este segundo paso? Pues es recibir aquel dolor como se recibe a un huésped cansado, sin interrogarlo, sin pedirle razones, sin obligarlo a justificarse. En aquel momento la persona no necesita teorías, sino que necesita un lugar donde sentarse y donde poder descansar un momento. Significa decir que con nuestra sola presencia no tengo respuestas para tu pérdida en estos momentos, pero sí tengo tiempo para escucharte y pues, para tu corazón herido, tengo tiempo para escucharlo. No te voy a interpretar lo que duele, pero sí te voy a ayudar a sostenerte. Entonces, pues les decía, no necesitamos pues saturarlo de información o explicarle la teoría del duelo en esos momentos, pues no es necesario nada de eso. Simplemente que le tenemos que dar pues ese tiempo, ese espacio, ese ambiente de seguridad emocional para que nos pueda compartir todo lo que considere. Vamos a ver el siguiente, que es el tercer paso, nombrar sin juzgar. Consiste en darle un nombre a aquel temblor del doliente, sin convertirlo en una sentencia. Es decir, que aquellas emociones de tristeza, rabia, miedo o amor, pues no hay que ponerles el uniforme de correcto o incorrecto, que ya sería juzgarlo, ¿no? Simplemente, pues hay que darle su espacio, darle la oportunidad de gritar si así lo quiere y de poder empezar a hablar acerca de ese tema. Vamos a fungir como un puente entre aquello que duele y aquello que podría llegar a sanar. No vamos a emitir veredictos, simplemente vamos a ofrecer lenguaje. O sea, es darle ese espacio para que pueda expresarse sin que nosotros emitamos juicios de que estás bien o estás mal, ¿no? Simplemente es respetar su espacio y darle esa compañía que se necesita en esos momentos. Y el cuarto paso, ese también es fundamental y de gran importancia para todos nosotros, ¿no? Acompañar sin apresurar. Es caminar al ritmo de un corazón herido y no al ritmo del reloj. Aquel duelo tiene su propia respiración que en ocasiones avanza, a veces puede detenerse, a veces puede retroceder para tomar impulso y más fuerza. Acompañar es decir con el cuerpo entero, no voy a empujarte a estar bien, pero voy a quedarme mientras estás doliendo. No aceleramos los procesos si nuestra función es cuidar pues de las personas.
Y en resumen, pues tenemos que ser muy respetuosos, les decía, pues de los tiempos de todas las personas, ¿no? No debemos de caer en la tentación de intentar acelerar el proceso, ¿no? Ni tampoco de, pues, saturarlos de medicamentos, pues, al menos inicialmente, ¿no? A menos que sean casos, pues, muy especiales como los que veíamos, ¿no? De situaciones de alerta, ¿no? Que eso ya es un manejo diferente. Pero en la gran mayoría de los duelos, pues, con estos cuatro pasos que nosotros conozcamos y sepamos utilizarlos sistemáticamente, pues vamos a tener una guía que nos funcione para poder orientarnos en esa labor de acompañamiento, pues previniendo realizar intervenciones, pues que en lugar de que ayudaran, pues pudieran tener un impacto negativo en aquella persona y en aquella familia, ¿no? Por eso es importante para nosotros pues hablar de estos temas, conocerlos, empaparnos cada vez un poco más, ir ejercitando las habilidades que se necesitan para poder llevar todo esto a la práctica, ¿no? Que muchos de ustedes pues ya lo hacen. Entonces vamos a ver un breve caso. El nombre que no quería pronunciarse. Vamos a ver el caso de María, de 52 años, que perdió a su esposo hace 3 meses porque sufrió un infarto súbito. Y llega con ustedes a la consulta y dice, no sé qué hago aquí, todos me dicen que ya debería de estar mucho mejor, ¿no? Vemos que apenas han pasado 3 meses y ella misma pues ha sufrido pues esas frases, ¿no? Que son muy comunes, que te dicen, pues ya pasó todo, ya debes de estar mejor, ya debes de rehacer tu vida y una serie de cosas que son, bueno, que ya habíamos platicado que se deben de evitar decirle, pero que desafortunadamente es frecuente que se las digan a aquellas personas que están cursando con un duelo. Entonces, en la aplicación del paso uno, escuchar sin corregir. María habla en ese momento en desorden, que la cama está fría, que le molesta que las personas que están con ella de repente le digan que tiene que echarle ganas. Su tanatólogo no la interrumpe, no le explica nada, no le corrige si dice alguna cuestión que ella misma se contradiga. Simplemente le va a decir, te escucho, cuéntame todo lo que me quieras contar el día de hoy. Y con esas frases y con esa intervención, el dolor ya empieza a tener un lugar propio y empieza a tener un nombramiento. El paso número 2 de este caso, María le dice entre lágrimas, siento que me quedé sin la mitad de mi vida. En esos momentos, pues no se le va a hablar de resignación ni de su destino, ¿no? Simplemente se le va a decir, lo que sientes es profundo y tiene sentido de que, pues por haber sufrido una pérdida de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a lograr con ese tipo de frases? Pues no vamos a quitar el dolor, pero vamos a permitir que el duelo tenga un lugar y que empiece a iniciarse el proceso, ¿no? Sin pedir permiso. El tercer paso en este caso, ¿cuál sería? Aparece la emoción de la rabia. Estoy enojada con él por haberse ido. El tanatólogo, pues, nombra, escucho en ti cierta ira y también mucho amor. Nadie la corrige,
no le dice pues que está mal, que se sienta de esa manera. De ese modo, pues la emoción deja de pues tener esa imagen de enemiga, ¿no? Aunque sea rabia, tenemos que ser respetuosos incluso pues de ese tipo de emociones, porque es muy frecuente, ¿no? De que le digan a la persona, pues, no debes de sentir rabia porque pues él era una buena persona o situaciones de ese tipo, ¿no? Y en lugar de que pues eso ayude, pues no, o sea, como ya vimos, pues son frases invalidantes que debemos de evitar y que también las personas que están cercanas pues deberían de evitar. Y finalmente, en este caso, el cuarto paso, acompañar sin apresurar. María llega a preguntar, ¿cuándo se me va a pasar este dolor? Entonces se le contesta, no tengo un calendario para tu dolor, pero sí tengo el tiempo para poder caminarlo contigo. Y entonces ella, pues exhala por primera vez, se da su primer respiro en este proceso. Le estamos dando su tiempo y su espacio necesarios para que no tenga sensación de acelerarse el proceso, ¿no? Como veíamos anteriormente. Mucha abundancia. Dios es el camino. Vale la pena reparar un iPhone 14 así. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el cierre? Cuando logramos que alguien sea escuchado sin corregirlo, acogido sin explicarle y nombrado sin juzgarlo, cuando logramos acompañar sin apresurar el proceso, el duelo deja de ser un lugar de exilio y se vuelve un camino muchísimo más humano. Por eso es importante para nosotros como acompañantes tanatológicos, como tanatólogos y pues a todas las personas que estén presentes en esta reunión, pues ir conociendo estos pasos, aplicarlos, sistematizarlos, adaptarlos a su propio estilo. Ustedes pueden pues tener su propio repertorio de frases validantes, emocionales. Es muy importante que cada uno de nosotros lo tengamos. Y también tenemos que conocer aquella lista de frases invalidantes, ¿no? Para que nosotros seamos capaces de, pues, explicárselas a los familiares y, pues, pues, logremos esa educación emocional que es tan necesaria, pues, en todas las personas. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones principales? Validar es cuidar el alma del duelo. La validación representa el corazón de la tanatología. Antes de aplicar cualquier técnica, el doliente necesita ser reconocido y no corregido. Validar no significa estar de acuerdo con la persona, simplemente es estar presentes, escucharla sin corregirla, acogerle sin explicarle nada, nombrarla sin juzgar y acompañar sin apresurar. Cuando lo realizamos de esta forma, el duelo se convierte en un nuevo tipo de relación. Ya no se siente sola aquella persona con su herida, se siente acompañada en su proceso. Y recordar algo fundamental, ¿no? Que nuestra tarea no es quitarle el dolor, sino evitar que aquel proceso se quede solo, sin testigos. Entonces, no curamos la pérdida, pero acompañamos aquel amor que quedó vivo. Esa es la función real de un acompañante tanatológico. Y para nosotros, pues esa es nuestra verdadera meta. No curarle el dolor, pero no dejar sola a aquella persona en ese momento
de pérdida. Aquí están las referencias que utilicé. La validación emocional constituye una intervención transversal que favorece la regulación afectiva y la elaboración del significado de las pérdidas. Esto, pues, es algo que necesitamos Lo que Pablo tenerlo tiene. en la memoria. Pero yo le di, ¿cuál dices? ¿El blanco o el negro? ¿Dónde? De favor, ahí los micrófonos, si los tienen. Gracias. Cada día es una oportunidad de oro que tenemos para aprender a amar lo que vivimos y a honrar lo que hayamos perdido. ¿Qué significa? Que tenemos que valorar cada instante, cada oportunidad que tenemos de expresarle afecto a nuestros seres queridos y a honrar a aquellos que se nos han adelantado, ¿no? Eso es básicamente lo que, pues, quería traerles en esta ocasión. Y pues sí, me gustaría escuchar sus experiencias, compartir un poquito, pues, lo que representa para ustedes la validación emocional y pues cómo lo ejercitan en sus prácticas, ¿no? Sería interesante escuchar algunas opiniones. Muchas gracias, doctor José Antonio Zap. Exactamente, deja de compartir. Y no sé si tienen alguna pregunta, comentario al respecto. Me gustaría escucharlas. Me gustaría escucharlos. Buenas noches, es un tema muy bonito y muy interesante y Tere, además muy bien explicado. Gracias. muy bien, Tere McCarthy, muy bien. ¿Alguien más que le Gracias. gustaría comentar al respecto? Eh, a mí en lo personal me parece Tere, un tema, en lo personal, pues le doy las gracias, doctor. Es un tema muy interesante, muy bien explicado. O sea, más hay que tratar de practicar. Está muy excelente información. Muchas gracias. gracias, Tere. Gracias. Yo quería hablar sobre la Mónica, validación. ¿Cómo están? Buenas noches. Quería Buenas hablar noches. sobre hola. la validación que usted dice. Eso es muy importante porque las personas que no están en duelo no están en los zapatos de la persona que está con el dolor y siempre le están diciendo, ya deja de llorar, ya pasó, ya estás bien, ándate donde un psiquiatra porque estás loca y, y no saben lo que uno está pasando. Entonces lo que usted dice, porque a veces uno dice, bueno, estoy mal, yo soy la loca o yo soy la que necesita ayuda o la persona que está en duelo es la que necesita ayuda y necesita pastillas y necesita cosas. Y en realidad lo único que necesita es que le oigan y que no le juzguen. Me parece interesante que sea esta la postura correcta, que siempre me pareció, pero en el ámbito médico, al menos donde yo soy dermatóloga, eh, no, no se maneja este tema. Entonces, cuando pasa algo, la crítica o el consejo es, ya deja de llorar, ándate de un psiquiatra, tómate algo, y creo que lo que usted dice es mucho más o va mucho más empático con el dolor de la persona que está en duelo. Pues muchísimas gracias por el comentario y sí es verdad, desafortunadamente en la formación, pues, de muchos compañeros médicos, pues no está incluida o son módulos muy cortos, muy breves, donde no se le da tanta importancia a este tipo de, pues, de manejos, ¿no? Y de protocolos que se deberían de aplicar. Pero por eso es importante que las personas que tienen la oportunidad de tener ese conocimiento, es el poder compartirlo, que existan foros como este,
donde haya la oportunidad de intercambiar puntos de vista, intercambiar información, el de hacer recomendaciones, el de ir perfeccionando cada día, cada uno, pues esas habilidades y poner también cada quien su granito de arena para poder pues cambiar su propio entorno, ¿no? Si yo estoy en un centro laboral, por ejemplo, pues y poder ir hablando un poco acerca del tema con las personas que tengo alrededor, pues puede iniciar un cambio, ¿no? Esa labor de educación creo que también forma parte pues de cada uno de los acompañantes tanatológicos y pues de las personas que tienen esa función, ¿no? Porque, bueno, no solamente pues se trata de la parte asistencial, también hay una parte pues, de formación de las nuevas generaciones que van a ir surgiendo y pues también a la población en general, ¿no? Yo les digo, este tema yo considero que no solamente es importante para los profesionales, ¿no? Hay que hacerlo pues un poco más amplio. Yo diría que pues debería de ser a población abierta, ya que como dicen muchos de ustedes, desafortunadamente, pues incluso en la misma familia donde se produce la pérdida, otros integrantes empiezan a generar pues ambientes de invalidación, frases, a recomendar, oye, pues ¿por qué no vas y te tomas tal medicamento? Porque tú ya deberías de estar bien, o sea, tratan de acelerar ese proceso porque no tienen el conocimiento pues, del duelo y de sus características, ¿no? Y pues, pero si llegara alguien que tuviera esa formación y hablara con ellos y les explique con empatía, con humanidad y con precisión, pues todas estas cuestiones que venimos revisando, pues sería un panorama muy diferente, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Así es. Así es, gracias, doctor José Antonio y todos. Es indudablemente que la tanatología no es Kubler-Ross. La tanatología no son fases, no son etapas. La tanatología no son teorías. La tanatología no significa que el experto es el tanatólogo. No, la tanatología es el experto, es la persona en duelo. La tanatología no está enferma, está en duelo. ¿Sí? Alejarnos del modelo médico, aquí hay muchos médicos, comenzando por el doctor José y un servidor, y realmente esto en la Facultad de Medicina no los enseñan, o sí no los enseñan, al menos yo lo aprendí con mis viejos maestros, cuando empezaron a dar clases ahí en la UNAM hace muchos años, en la parte esta de semiología, ¿no? Semiología es todo lo que tiene que ver con signos, síntomas, sí. Algunas cosas que los médicos debemos de aprender, que no debe aprender la población en general. Pero sí es importante que me decían y nos decían la relación médico-paciente, ¿no? Relación médico-paciente no es que tú me digas, doctor, y yo como doctor ya soy el sabiondo, ¿no? Primero está el médico, ya cuando se ponen la bata blanca, ¿eh? Cuando ingresé a la Facultad de Medicina no se vea ni dónde estaban las patas, ni dónde estaba la cabeza. Y lo primero que te piden es que ingreses con tu bata, ¿no? Con tu bata clínica, ¿no? Y si tienes tu bata con diga ya IMSS, ISSSTE, sé que salud, u hospital, no sé qué cosa, universidad, no sé qué tanto, pues ya como que pues ya pierdes el piso y dices, bueno, pues ¿quién es el médico? ¿No? El médico yo, primero soy yo, luego está, pues, chances Dios, ¿no? Y luego voy a todos los mortales. Entonces, no, no es así. Las personas, los médicos somos seres humanos, fallamos mucho, tenemos errores y sí hay que escuchar a la persona, ¿no? A veces se cuida mucho la relación médico-paciente, psicólogo-paciente, tanatólogo, persona en duelo,
Y nosotros lo que estamos trabajando es con personas en duelo. El duelo es la respuesta normal ante las pérdidas. Ya lo hemos platicado, lo hemos hablado. El doctor, y muchos de ustedes están de acuerdo. Algunos quizás no. El otro día escuchaba un entrenamiento, ¿no? En duelo de un tipo que tiene un montón de gente. Es lo único con el envidio, que tiene mucha gente. En el sentido que pues es mucho ingreso para él, ¿no? Pero, pues, ¿de qué te habla? Te habla de las etapas del Kubler-Ross, te habla del duelo, te habla del experto vestido de un trajecito muy guapo, muy simpático, y se echa 4 horas y te cobra esa cantidad de dinero, ¿no? Y tú estás, y hay muchísima, muchísima gente que sigue pensando que la tanatología, los tanatólogos, curamos el dolor. No, no curamos el dolor de nada, de nadie, no lo quitamos. Bien lo comentó el doctor José Antonio. En este momento no lo quitamos. Al contrario, dentro de las bases y las tareas de evaluación emocional está reconocer que se acaba de morir mi mamá y yo soy, bueno, a mí me pasó, ¿no? Estaba en segundo, tercer año de medicina. Llegué con mi batita blanca a ver a mi mamá estaba enferma de cáncer, de leucemia. Y llegué al hospital de Pemex, ¿no? Y me encontró un doctor allá que dice, oh, hola, Leoncio. Y lo conocía, ¿no? Tú eres Leoncio, ah, sí, sí, pero tu mamá es, Tere, ¿verdad? Sí, sí. Oye, pues, pues qué bueno que vienes. Y yo dije, pues me va a invitar a algo, ¿qué me va a decir este tipo, no? Pues es muy amable. Sí, pues fíjate que tu mamá tiene leucemia granulocítica crónica y la esperanza de vida. Dije, ¿de qué me estás hablando? Y tú como médico lo debes entender. Yo no sabía ni un carajo, es la leucemia granulocítica crónica, y en aquellos entonces no había lo que ahora tenemos si se abusa, ¿no? Las redes, la IA. Ahorita yo hago leucemia granulocítica crónica en WhatsApp y me saca toda una serie de bibliografías y referencias, la IA. Algunas son verdaderas, tienen más científicas, algunas pues son más mitos que nada, ¿no? Y no entendí nada. Mi mamá se murió, ¿no? Se murió. Y me quedé con esa idea. Ay, yo soy médico, el hijo mayor, yo no debo llorar, yo no debo de esto, yo no debo lo otro. Y total, mi mamá la enterramos y ya, yo no lloré. Se murió mi papá a lo largo de este tiempo, murió de un tumor de tiroides. Cuando se lo diagnosticaron, le dije, oye, mira, pues, lo pueden tratar, no es tan agresivo, bla, bla. Le di alguna visión médica, ya era yo médico, ya era tanatólogo, ya tenía pues, experiencia en ese sentido. Y me dice, mi papá, no sabes qué, pues no, no quiero. Ah, bueno, no quiero, está bien, papá. ¿Qué es lo que quieres? Pues que pues, morirme, la verdad posible. Pero ¿por qué, papá? Pues sí, yo no quiero sufrir lo mismo que tu mamá. Y a mí me quedó clarísimo, pues yo estaba con ellos, ¿no? Ahí estaba en su cuarto, y mi papá acostado de un lado, mi mamá del otro, sufriendo los dolores de la leucemia, sus tratamientos. Y le dije, ok, tienes toda la razón. Y me dice, te voy a pedir un favor. Dije, sí, pues, ¿qué me va a pedir, no? Cuando me veas todo dado a la madre, todo jodido, tú me vas a ayudar, ¿va? Y yo dije, pues, así sin dudarlo, sin intentarme el corazón, sin pensar, le dije, va, ¿cómo no? Con mucho gusto, papá. Total, en menos de 6 meses empezó a complicarse. Bueno, ¿qué no le pasó a mi pobre padre? Tenía hoyos hasta por donde no, aquí en la tráquea, en el estómago, en todos lados. Y nada más la veía con sus ojos, ¿no? La veía diciéndome, oye, pues, acuérdate del trato que tuvimos. Sí, el trato de que tú me ibas a bien morir. Yo vivo aquí en la ciudad de Mérida, él estaba en la Ciudad de México, hay un hospital de Alcurnia, y yo dije, "Chin, ¿cómo le ayudo, no? ¿Qué le hago? ¿Qué le unto? ¿Qué le pongo?" Y pues ya pensando yo cómo ayudarle a bien morir sin dolor, me dice, pero no quiero morir aquí en el hospital, sino quiero morir en mi casa. Digo, pues tu casa está en Cuernavaca. Le digo, pues en casa de mi hermano, sí, ahí me voy a morir. Lo sacamos, lo llevamos a la casa y pues tratar de conseguir, ¿no? Algo para que le ayude a bien morir.
Y afortunadamente hubo un buen cristiano, sí, tal cual, un buen cristiano, de esos cristianos, no apostólicos romanos, cristianos, un dentista. Me dijo, mira, toma esto, papá, te doy este medicamento, pues no le digas a nadie que yo te doy. Y le ayudé a mi papá a bien morir, ¿no? Legalmente en ese entonces, ahorita que están promoviendo la eutanasia, vamos a legalizarla. En esos entonces, y actualmente la eutanasia es ilegal, ¿no? Es un delito. Pero lo hacemos, lo hemos hecho. Nosotros los médicos, ayudar a alguien morir, lo hacemos, ¿no? Lo hacemos con cuidados paliativos, que muera sin dolor la persona, ¿sí? Lo hacemos. Y le ayudé a bien morir mi papá y se acabó. Algunos de mis hermanos me decía, oye, que eres de lo peor, que eres un asesino y tu juramento hipocrático, etcétera, 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 etcétera. Pues pasó, ya lo enterramos, varios años después de que había muerto mi mamá, en el mismo sitio, ¿verdad? Y pues, obviamente movieron la placa y a su lado estaba la placa de mi mamá que decía, Teresa Felia nació y murió. Y ya, y me puse, y yo dije, ching, yo tengo algo pendiente, ¿no? Con mi papá, no, con él, amor y paz, lo ayudé a bien morir, piensen lo que piensen y no me interesa. Pero con mi mamá tenía el pendiente, ¿no? Y me conté a las cuñadas, a las esposas de mis hermanos, que estaban casados con otras personas, y me las agarré a las dos y lloré con ellas, ¿no? Y dije yo, ay, pero qué rico es esto, ¿no? Y todo el mundo pensaba quizá que estaba llorando por mi papá. Yo, mi papá no estaba llorando porque no había llorado por mi mamá, precisamente por esos malos entendidos de que tú eres el médico, de que tú eres el mayor, de que tú esto, que tú lo otro, que tú lo más allá, tú eres el doctor. No, no es así, no es así. Y creo que esa experiencia es muy enriquecedora, ¿no? Posteriormente a unos hermanos murió un familiar de él, y me dijo, oye, ayúdame a bien morir, a que bien muera mi familiar. Con mucho gusto. Tal cosa. De hecho, ese hermano me iba a meter a la cárcel, ¿no? Porque yo había matado a mi papá. Entonces ya lo entendió, dijo, ¿sabes qué? Hoy entiendo qué es lo que hiciste. Y fue un acto de amor, un acto de, pues que no suframos nosotros, y que no sufra mi papá, ¿no? Pues estaba ahí, tenía hoyos, estaba ahogando, ¿no? El cáncer te tiró, yo estaba estrangulando. Y falleció su familia también, acompañado de sus hijos, al igual que mi papá. Y esa es la parte noble, la parte importante que hay que trabajar, ¿no? Lo que nos dice José, hay que validar a las personas, ¿no? Si yo llego con cualquier tanatólogo y le digo, ¿sabes qué? Te vengo a ver con José, no creo que él me lo diga, pero con cualquier otro tanatólogo de esos estudiados con maestrías y doctorados en X o Y lados, eh, ¿hace cuánto se murió tu mamá? Mi mamá se murió hace 40 años. ¿Y cómo vives ahora después de la muerte de mamá? Pues la recuerdo y lloro, me pongo muy triste, y hay momentos en que me refugio en mi casa. Hacen lo que quizá la doctora Noemí nos comentaba, ¿no? O el doctor dice, te vamos a dar diazepam, te vamos a dar no sé qué cosa, te vamos a dar X o Y medicamento, y eso ya el doctor nos dejó claro que no tenemos por qué hacerlo. Ujú. No tenemos por qué hacerlo en este momento, ¿sí? Entonces, creo que esta plática nos deja bien claro esto. Y no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario por allá. Doctor José Antonio. Al contrario, no agradecerles nuevamente la oportunidad de hablar de estos temas, ¿no? Y pues ahí les vamos a hacer llegar igual un pequeño material, resumen de lo que se dijo, ¿no? Ahorita Para que ven, ¿quieres pregunto también? tengan disponible. Sí. Ajá. Bien, muy bien. Entonces, bueno, pues les agradecemos a todos su asistencia el día de hoy, y nos vemos de aquí a 8 días con otro nuevo tema. ¿Va que va? Muchas gracias, doctor José Antonio. Un abrazote, mi hermano.
y ahí les hacemos llegar a través de chat en encuentros tanatológicos el material. ¿Sí? Muchas Muy bien. gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias a noches. todos. Buenas noches. Gracias por Muchas su gracias, asistencia. muchas gracias. Adiós, Connie. Nos vemos. Cuídense. Doctor, una pregunta. Gracias. Dígame. Dime, ¿Cómo Tere. cómo me puedo contactar por chat para que me pueda llegar toda la información que ustedes nos mandan? Pues ahí en encuentros tanatológicos están. Este es el encuentro tanatológico, ¿no, Tere? Tanatológicos, muy bien. ¿No Ahí lo estás? busco. Sí, No, soy Luz, ¿Perdón? soy Luz, para servir. Luz, bueno, donde estés, Luz. Bueno, no sé cómo llegaste aquí a esta plática. Por Connie. Ok. Connie. Connie, querida, hazle llegar el enlace para encuentros tanatológicos. Connie es una promotora ya. Y Sí, y ahí en ese chat, es un chat de WhatsApp, es un enlace que se les manda. Yo no se los mando ahorita porque, no sé, muy no bien. tengo redes en mi casa, no tengo internet. Estoy aquí con el teléfono peleándome, pero se los hacemos llegar y ahí el doctor les hace llegar este material. Y también en YouTube, se llama en YouTube, Encuentros Tanatológicos, ahí hay como 100 pláticas de lo que hemos dado a lo largo de 2 años y más en estos encuentros tanatológicos, ¿vale? Sí, Con sí, gusto, ¿Vale? muchas doctor. gracias. Claro que Muy sí. bonito y les agradecemos. Muy Muy Claro. bien, agradecida. invitadas todos los miércoles a las 8 de la noche con temas diferentes. ¿Sale pues? Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. doctor Sale. José Antonio, desde Gracias Colombia. a todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a cada uno. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, Connie. Sí, con gusto, querida Luz. Buenas noches. Buenas noches, chao, chao.